Aleluya. Gloria al Señor. Gracias le damos a Dios este día por este momento que Dios nos permite poder estar una vez más transmitiendo. Y así, de la misma manera, estudiando la palabra del Señor. Dios les bendiga a cada uno de aquellos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Les enviamos un saludo a donde quiera que ellos se encuentren, en nuestros países de origen también. Les mandamos un saludo a todos aquellos que siempre están pendientes de nuestros estudios, esperando que a través de la palabra puedan conocer mejor a Dios. Así es de que en esta hora vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos a estar estudiando este capítulo desde el versículo 7 hasta el versículo 23. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas capítulo 22, desde el versículo 7 al 23. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se mata al cordero para la cena de la Pascua, Jesús llamó a Pedro y a Juan y les dijo: vayan y preparen la cena para la Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús le respondió: vayan a Jerusalén y a la entrada de la ciudad verán a un hombre que lleva un jarrón de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa: el maestro quiere saber en qué sala va a comer con sus discípulos los discípulos en la noche de la Pascua. Él les mostrará una sala grande y arreglada en el piso de arriba. Preparen allí todo lo necesario. Pedro y Juan fueron y encontraron todo tal cual Jesús les había dicho. Enseguida prepararon la cena de la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: he deseado muchísimo comer con ustedes esta Pascua, antes de que yo sufra y muera, porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Luego tomó una copa de vino y dio gracias al Señor y dijo: tomen y compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberéis más vino hasta que llegue el reino de Dios. También tomó el pan y le dio gracias a Dios, luego lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo, que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo: este vino es mi sangre derramada en favor de ustedes. Con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. El que va a traicionarme está aquí, sentado a la mesa conmigo. Yo, el Hijo del Hombre, moriré tal como Dios lo ha decidido. Pero al que me va a traicionar, le pasará algo terrible. Los discípulos empezaron a preguntarse quién de ellos se atrevería a entregar a Jesús. Gloria a Dios. Quisiera solamente hacer un recordatorio de lo que habíamos estado estudiando en el estudio anterior. Se había hecho un plan contra el Hijo de Dios. Habíamos estado diciendo al comienzo de este capítulo 22 que esta fiesta se había unido, tanto la fiesta de los panes para celebrar la fiesta, se habían unido junto con la celebración del Cordero Pascual.
Es decir, la cena del Cordero solo duraba un día. Eso lo habíamos dicho. Y que los otros 7 días eran de los panes sin levadura. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque precisamente después que ellos vienen o vuelven del cautiverio de Babilonia, se había celebrado ya una sola fiesta, se había unido las dos celebraciones, tanto la comida del Cordero Pascual como los panes sin levadura. Y en esta fiesta, hermano, de la Pascua, los sacerdotes ya tenían planeado matar a Jesús, pero no sabían cómo. Y esto es muy importante porque uno forma parte de ese propósito y plan de Dios, sea para bien o sea para mal. Aquí Judas es el eslabón que necesitaban los maestros para poder llevar a cabo aquel plan, porque ellos no sabían cómo tomarlo y cómo matarlo para que no se volviera un levantamiento judío en aquel tiempo, porque recordémonos que la celebración de la Pascua, todos los judíos, hermanos, acudían a esta fiesta, porque era una de las celebraciones más grandes de lo que era el pueblo judío. Es decir, nadie se podía quedar. Todos los hombres, no importando dónde estuvieran, tenían que acudir a esta fiesta. Entonces, agarrar a Jesús en un momento de esta celebración, iba a haber un levantamiento judío donde iba a haber muchas muertes si ellos apresaban a Jesús, porque mucha gente estaba al lado de Jesús porque lo consideraban un profeta. Es decir, toda esta gente se hubiera levantado contra los romanos o contra quien fuera que lo hubiese tenido que capturar para matarlo. Entonces ellos buscaban esa forma de poder apresarlo y llevarlo a la muerte, pero no sabían cómo. Pero Judas es el eslabón, precisamente, que ellos necesitaban para poder llevar a cabo aquello que ellos tanto habían deseado y anhelar hacer contra el Hijo de Dios. Entonces, acá, hermanos, se da donde dice que también Satanás entró en el corazón de Judas. Para poder llevar a cabo esto, hermanos, no solamente Satanás, como dice este mismo evangelio en el comienzo, que después que Jesús fue tentado en el desierto, dice que se apartó por un tiempo. Es decir, se apartó por un tiempo, pero eso no quiere decir que en todo el ministerio del Señor Jesús, Él no estuvo buscando aquella forma de cómo tratar de llevarlo a la muerte, porque Jesús había rechazado todas las ofertas que el maligno le había hecho. Entonces, Él lo venció en esa tentación, pero eso no quiere decir que se apartó definitivamente, se apartó por un tiempo, es decir, esperando el momento y la ocasión o la oportunidad para poder llevar a cabo aquel propósito. Y Satanás usó no solamente a los principales sacerdotes, sino a Judas. Es decir, Judas, hermano, dice que él, oiga bien, Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, pero no porque Satanás entre a la fuerza. Recordémonos que nosotros, hermanos, le abrimos el corazón a quien nosotros queremos. Es como en el amor. En el amor nadie puede entrar en el corazón mío ni en el corazón suyo como hembra. Nadie puede entrar a menos que usted se lo abra. O sea, si usted dice esta persona no entra, jamás va a entrar. Y no importa qué tanta insistencia tenga. Entonces, lo mismo pasa con Satanás. Satanás entra en el corazón de la persona para usarla, para manipularla, pero no lo hace a la fuerza, sino que entra cuando usted y yo le abrimos esa puerta, le abrimos el corazón para que Él pueda comenzar a trabajar en nuestras vidas y llevar a cabo todo lo que Él se proponga hacer con nosotros. Es decir, nosotros solo somos el instrumento. O bien somos usados por Dios o somos usados por Satanás. Debemos de elegir nosotros quién es el que nos va a usar, de quién vamos a ser instrumentos. Y Judas abrió el corazón. Al abrir el corazón, es claro, es como lo mismo que pasa con Jesús. Jesús, hermano, a nadie obliga a que lo deje entrar en su corazón. Él dice que Él toca la puerta. Oigan,
si alguno abre, dice, esa puerta, pero no está hablando de una puerta como la que nosotros conocemos, sino la puerta del corazón. Si alguno abre esa puerta, dice, yo entraré. Es decir, eso quiere decir que cuando nosotros abrimos la puerta, Jesús no nos obliga, ni tampoco Satanás nos obliga. O sea, nosotros somos los que decidimos si dejamos entrar bien a uno o a otro. Esto es lo mismo que hace Jesús, lo mismo lo hace Satanás. Y él abrió la puerta voluntariamente, porque precisamente, hermanos, en Judas había algo que él siempre había hecho, porque era ladrón. Tenía en su ser una ambición o un deseo hacia algo que no era suyo. Y eso fue lo que Satanás trabajó. Él halló esa oportunidad para poder entrar en el corazón de Judas. Él le abre la puerta, Judas entra en el corazón y comienza a usarlo. Ahora, es muy interesante, hermanos, porque fíjese que ese no fue el momento precisamente. Muchas veces, hermanos, Satanás trata de entrar en nosotros. De muchas maneras. Y somos nosotros los responsables. Cuando nosotros le abrimos la puerta no quiere decir que Satanás nos obliga o que él es el responsable. Somos nosotros los responsables de abrirle la puerta. Entonces, todo esto que va a suceder, esto no era algo que en ese momento se dio. Ya Jesús sabía de antemano que Judas ya estaba haciendo negocio con los sacerdotes del Sanedrín. Él ya sabía. ¿Por qué? Porque aquí en estos versículos que ahora vamos a estudiar, se nos da precisamente los detalles de algo que Jesús hace de una manera sigilosa para que Judas no se dé cuenta a dónde van a celebrar la Santa Cena. Fíjese bien. Dice en estos versículos que hemos leído que llegó el día de los panes sin levadura en que se debía sacrificar al Cordero Pascual, es decir, la Pascua. Entonces dice Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a preparar lo necesario para la celebración de la cena de la Pascua. Él los manda. Ahora, recordemos que Jerusalén estaba llena de gente. Es decir, en aquel tiempo Jerusalén no era como lo es en nuestro tiempo. Era más pequeña, había menos población y estaba ocupada. Es decir, cuando la gente llegaba a celebrar esa fiesta, hermano, Jerusalén se llenaba. Había lugares donde la gente no podía ya estar en Jerusalén y buscaba algunas aldeas alrededor de Jerusalén para quedarse como lo hizo Jesús. Recuérdese que Jesús, hermano, llegaba a Jerusalén, pero se iba ¿hacia dónde? Hacia Betania. Porque eran aldeas aledañas a Jerusalén, porque en ese tiempo ya estaba Jerusalén muy ocupada. Entonces, hallar un lugar, hallar una casa que se las pudieran alquilar para celebrar la fiesta, eso era algo muy difícil. Eso era algo que no se podía hacer de un momento a otro. Ahora, pero acá se da algunos detalles. Jesús manda a Pedro y a Juan para que hagan todas las preparaciones para celebrar la Pascua. Y ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Oiga, el único que sabía dónde se iba a preparar la cena de la Pascua era Jesús. Él no se los había dicho a ninguno de los apóstoles. Porque si Pedro y Juan hubiesen sabido, oiga, que eran los hombres que tenían un carácter un poco más sigiloso, es decir, que lo que Jesús les contaba no lo divulgaban, sino que ellos eran más discretos, eran personas más reservadas. Es decir, usted sabe que en la vida, hermanos, hay personas así, personas en las cuales usted puede confiar. Hay personas en las cuales usted no puede confiar, porque si usted le cuenta a esa persona
que no es muy confiable, esta persona rápido cuenta lo que usted le ha contado, es decir, todo el mundo se da cuenta. Entonces, recuérdese que cuando Jesús va al monte de la transfiguración, él toma a 3 discípulos, a Santiago, a Juan y a Pedro. Entonces, cuando él se transforma en el monte de la transfiguración, que todo él cambia, irradia de una luz desde dentro hacia afuera, cuando ellos ven todo eso, el Señor les dice, no se lo cuenten a nadie. No se lo cuenten a nadie. Hasta que él haya resucitado. Es decir, Pedro, Juan y Santiago eran personas muy reservadas. Entonces, por eso él tomó estas 3 personas reservadas, y cuando ellos bajan de la montaña, todos querían saber qué había pasado. Todos querían saber. Pero ellos callaron. Ellos no revelaron aquello que Jesús les dijo que se guardaran. Entonces, por eso, acá, ahora el Señor manda a Pedro y a Juan nuevamente a que vayan a hacer los preparativos de la cena pascual. Ahora, uno de las cosas, como le digo, que eran más difíciles de celebrar en ese tiempo, era hallar un lugar a donde celebrar la cena. Por eso ellos le dicen, ¿dónde quieres que la celebremos? Entonces Jesús les da detalles y les dice, Jesús contestó, versículo 10, cuando entren a la ciudad, en la Reina Valera dice algo muy diferente. Aquí dice, encontrarán a un hombre que lleva un jarro de agua. En la Reina Valera dice que este hombre vendrá al encuentro de ellos. Así dice. Habrá un hombre que se encontrará con ustedes que lleva un cántaro con agua. Dice, síganlo hasta la casa donde él va y díganle al dueño de la casa. Es decir, esto era como algo que ya Jesús de antemano ya lo había preparado. Este hombre con este cántaro y el dueño de la casa donde se iba a celebrar la Santa Cena, precisamente eran seguidores de Jesús. Esto no es casualidad, hermano. Recuerden que Jesús tenía gente en todos los extractos sociales. Jesús tenía centuriones. Habían militares que estaban a favor de Jesús y que lo amaban y que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por él. De lo mismo habían personas en el Sanedrín, como José de Arimatea, como Nicodemos. Eran personas, eran discípulos de Jesús, como dijéramos, como a la incógnita. Es decir, ellos amaban y seguían a Jesús, pero de una manera oculta. No se daban a conocer a la gente. Nadie sabía, solo ellos sabían lo que podían hacer por Jesús y lo sentían, y ellos estaban dispuestos a todo. Entonces, este hombre, dueño de la casa, junto con este hombre, que ha de haber sido su siervo, precisamente eran discípulos de Jesús. Esto ya era algo que Jesús tenía arreglado, hermano, con ellos. Entonces, ¿por qué les dice? En Mateo dice, encontrarán a un fulano de tal. Así dice, Mateo capítulo 26. Dice, van a encontrar a un fulano de tal. Es decir, se omite el nombre. ¿Por qué? Porque al omitir el nombre, no se está revelando quién es esa persona que sabe dónde se va a celebrar. Entonces, ¿por qué Jesús no quiere revelar el nombre de esta persona? ¿Por qué Jesús no quiere revelar el lugar a donde se va a celebrar la Santa Cena o la Cena Pascual? ¿Por qué Él no quiere revelarlo? Por algo muy simple. Algo muy simple. ¿Y qué es eso? Que Judas ya había hecho negocio con los escribas y los fariseos. Es decir, con el Sanedrín ya había arreglado de que él iba a buscar el momento oportuno cuando Jesús estuviera a solas y entregarlo. Váyase al versículo 6. Váyase al versículo 6 de este capítulo 22. Mire lo que dice. Judas aceptó el trato y desde entonces, oiga, buscaba una ocasión favorable para entregarlo a escondidas del pueblo. Si Judas hubiese sabido dónde se iba a celebrar la cena pascual,
él lo hubiera entregado ahí. Este era un momento favorable, porque iba a estar reunido solamente con los discípulos. El pueblo no se iba a dar cuenta, como lo hizo después. Recuérdense que en el huerto, cuando lo entrega, oiga bien, ahí están los discípulos con él. Entonces, ¿y cuál es la señal? Porque estaba oscuro. ¿Cuál es la señal para que los guardias reconozcan o los sacerdotes reconozcan quién es Jesús? El beso. El beso. Esa era una señal. Lo mismo con este hombre con el cántaro o con el jarro de agua. Esa era una señal para que Pedro y Juan conocieran quién era el que los iba a llevar de una manera discreta a donde se iba a celebrar la cena pascual. Porque como Judas ya había hecho el trato y buscaba la ocasión, oiga, es decir, estaba buscando el momento cuando Jesús estuviera a solas, no con el pueblo, a solas. Entonces, imagínense celebrar esta cena pascual y en ese momento él lo entregara. O sea, iba a ser algo muy difícil para ellos, porque él tenía que celebrar todo esto. Entonces, por eso no revela el nombre y por eso les dice que van a encontrar a este hombre que lleva un jarro de agua. Síganlo, dice, hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa, el maestro manda decirte. Oiga, ya era un mensaje. Todo esto precisamente se da porque ya Jesús sabía lo que Judas andaba haciendo. Es decir, a Jesús no le tomó por sorpresa, hermano, el que Judas lo traicionara. No le tomó por sorpresa. Es decir, Jesús sabía de antemano las vueltas que Judas andaba dando. Él sabía cuando se juntaba con los sacerdotes, él sabía los arreglos que había hecho, él sabía todo. Es decir, a Jesús no le sorprendía esto de la traición de Judas. Ahora, ¿usted cree que al Señor le sorprende cuando nosotros lo dejamos? ¿Usted cree que el Señor no se da cuenta cuando nosotros ya andamos en vueltas? O sea, Judas ya lo había traicionado, perdón. Judas ya había traicionado, ya había hecho el arreglo, ya le habían pagado. Oiga bien, esto no le sorprendió a Jesús, lo mismo que pasa en nuestra vida. Cuando nosotros andamos haciendo arreglos, el Señor lo sabe. Cuando nosotros andamos envueltas de algo que no es parte del propósito de Dios para con nosotros, el Señor lo sabe, hermano. Cuando hacemos arreglos a escondidas, el Señor lo sabe. Cuando nosotros queremos dejarlo por algo, el Señor lo sabe. Nosotros creemos que a Él le sorprende todo. No, el Señor sabe de antemano todo lo que usted y yo hacemos. Oiga lo que dice el salmista David. Dice, no está la palabra en nuestra lengua, dice. Oiga. Es decir, que todavía esa palabra no ha subido a nuestro pensamiento. No ha llegado a cuajar en nuestro pensamiento todavía. Cuando dice David, cuando tú ya te las sabes todas. Es decir, hermano, a Dios no le sorprende nada. Hay gente que piensa que cuando se den cuenta, no, si el Señor ya sabe que usted se iba a ir. Cuando usted se va, el Señor ya lo sabe. A Él no le sorprende nada. Cuando nosotros andamos haciendo cosas fuera de lo normal, fuera de algo que no son los propósitos de Dios, sino que son propósitos malignos, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe todo. Y fíjese que hay algo muy importante. A veces la gente piensa que uno anda detrás de ellos. Sí. Me recuerdo hace años, y esto me trae a la memoria una persona una iglesia con la que yo trabajé hace mucho tiempo. Una iglesia muy grande. Hubo una hermana que me dice,
Hermano José dice, hay una persona que quiere conocerlo y quiere platicar con usted. Le digo yo, pero ya no tengo tiempo. Si usted quiere, después del servicio. Ok, arreglamos que después del servicio. Comencé a predicar. Me recuerdo que en esa ocasión prediqué en un salmo. Me recuerdo que comencé a hablar del salmo y a dar la enseñanza. Y yo, hermanos, yo no conocía a la señora. Y me recuerdo que comencé a hablar y hablar y hablar de todo lo que el salmo decía. Y vi que una señora que estaba así, casi a mediación de lo que era la sala, donde estaban todos sentados, se levantó y se fue. Y la vi un poco molesta. Al final del estudio, me acerqué a la hermana que me dijo que había una señora que quería conocerme y quería platicar conmigo para que yo le ayudara en unas cosas, problemas que estaba pasando, que oráramos por ella. Y me recuerdo que yo me acerqué y le dije, ¿cuál es la señora? Ya se fue, me dijo. Y le digo yo, ¿pero por qué? ¿Por qué no se esperó? Y me dijo, no, hermano, me dijo, se fue enojada con usted. ¿Y por qué? Le digo, porque todito lo que usted dijo. Ella dijo, no, a este ya le contaron todo lo que yo hice. Y yo ni la conocía, ni siquiera la conocí, pues, porque al final ella se fue a medio servicio. Entonces, y esto es lo que pasaba. Es decir, el Señor sabía lo que Judas andaba haciendo. El Señor dice la palabra que Él no necesitaba que nadie le dijera nada de los otros hombres, sino que Él conocía todo. Dios conoce todo. Cuando nosotros hacemos cosas buenas, cuando hacemos cosas malas. Dios lo conoce todo. Si usted ha tenido la oportunidad de leer el Salmo 51, cuando David confiesa el pecado que había cometido con Betsabé, el pecado sexual, es decir, cuando él tuvo relaciones con la mujer de Uría, en ese capítulo 51 del Salmo hay una expresión que llama la atención. Porque en ese Salmo dice, en tu cara pequé contra ti. Oiga bien. Oiga bien la frase que dice la Escritura. Dice, solo contra ti he pecado y delante de ti pequé. Es decir, cuando él estaba teniendo la relación extramatrimonial con la mujer de Uría, Dios estaba viéndolo. Dios lo estaba viendo. ¿Usted cree que Dios cierra los ojos y dice, uy, David? Dios no se sorprende. David dice, en tu cara pequé. Es decir, como que Dios estaba presente, porque Dios está presente en todo. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas. Oiga, desnudas delante de Él. No hay nada encubierto. No importa dónde nos metamos, si en una cueva o debajo de la tierra, donde usted quiera meterse en un búnker, no importa. Dice que las tinieblas le son igual que la luz. Usted que diga, voy a cerrar la puerta, vamos a apagar la luz, vamos a cerrar las ventanas para que nadie los vea. No, si nadie los va a ver, el único que los va a ver es solo Dios. Él va a estar viendo la sinvergüenzada. Él va a estar viendo lo que usted hace. Y muchas veces, pues, como David, venimos como que no hemos hecho nada. ¿Qué pasó? Todo bien. Porque así hizo David. David creía que Dios no lo había visto. Judas creía que el Señor no conocía las vueltas que él andaba dando. No, hermano, Dios conoce todo. Si nosotros tuviéramos conciencia de que todo lo malo que vamos a hacer, Dios nos está viendo, fuera otra cosa. Nos diera temor, tuviéramos temor de hacerlo. Pero muchas veces no tenemos ese temor. Y por eso lo hacemos. No nos importa. Como la gente del pueblo. Imagínense, querían matarlo. Pero le tenían más temor a la gente que a Dios.
Dios sabía de antemano, Jesús sabía que Judas andaba haciendo arreglos. Por eso a él no le sorprendió eso. Y como le digo, valga la redundancia, a Dios no le sorprende también cuando nosotros andamos en caminos que no son agradables a Dios. A él no le sorprende, hermano. Él sabe perfectamente lo que nosotros andamos haciendo. Los arreglos que hacemos a escondidas, Él lo sabe. Y por eso es que acá, Él no les revela el nombre, sino que dice, van a encontrar a fulano, sigan a ese fulano, y cuando lleguen a la casa, díganle al dueño de la casa, el maestro dice. Es decir, es como un santo y seña. ¿Sí? Es algo como entre ellos ya sabían todo esto. Es decir, y por eso Él les dice, fíjese lo que el Señor les dice. Miren, dice, versículo 12, Él les va a mostrar una pieza grande y amueblada en el segundo piso. Ya Jesús sabía dónde se iba a celebrar, pero no lo reveló por Judas. Él se estaba cuidando y estaba cuidando a los demás. Por eso dice, Él les va a mostrar una pieza grande y amueblada en el segundo piso, preparada, preparen ahí lo necesario. Se cree que esta casa, que está en Jerusalén, porque está en Jerusalén, recuerden que le dice, vayan a Jerusalén. Eso quiere decir que Jesús no estaba en Jerusalén, estaba en Betania. Estaba en la aldea de Betania, es decir, donde precisamente Él estaba pernoctando. Pasaba las noches. Pernoctar es pasar las noches en un lugar fuera de Jerusalén. Allí estaba Jesús. Y de ahí manda y dice, cuando lleguen a Jerusalén, en la entrada van a encontrar esto. Es decir, algo bien inusual. Porque en aquel tiempo, hermano, quienes jalaban agua en cántaros eran las mujeres, no eran los hombres. Pero para que un hombre lo hiciera, es decir, esto ya estaba arreglado. Esto ya estaba arreglado. Como cuando el Señor dice, vayan a tal aldea, van a encontrar un burrito atado, dice que nadie lo ha usado, ahí va a estar su madre. Y si alguien les dice, diga, el maestro lo necesita, es igual. O sea, ya Jesús, todo esto estaba preparado por él. Se fueron pues, dice, y hallaron todo tal como les había dicho. Imagínense. Y prepararon, dice, la Pascua. Aquí se da algo muy importante. La cena de Jesús con sus discípulos, es decir, una cena inolvidable. Versículo 14. Dice, llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, en verdad, he deseado muchísimo, muchísimo comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. He deseado muchísimo. La palabra esta, he deseado muchísimo, es una palabra que a veces se usa como, he deseado con deseo. Así se usa. He deseado con mucho deseo hacer esto. Es decir, la cena pascual. Antes de padecer, versículo 16. Porque les aseguro, ya no la volveré a celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua del reino de Dios. Vea lo que dice aquí. Nueva y perfecta. Esto es solamente un anticipo. No es lo perfecto. Esto es casi como en los sacrificios. En los sacrificios, los sacrificios solo apuntaban al futuro, al Cordero Pascual. Todos esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento solamente eran sacrificios que adelantaban, que hablaban de una manera cómo Jesús iba a ser sacrificado. Esos sacrificios hablaban de Jesús, apuntaban al futuro. Es lo mismo. Esta cena apunta ¿a dónde?
Dice, ¿cuándo sea la nueva y perfecta Pascua del reino de Dios? Y dice, versículo 17. Ahora, aquí hay algo que no quiero pasar por alto. En el 16 dice que esa celebración de esa Pascua se va a celebrar en el reino de Dios. Es decir, ¿con quiénes se va a celebrar? ¿Con quiénes? No con todo el mundo. No con todos. ¿Sabe con quiénes se va a celebrar esa Pascua? Solamente con los vencedores. Solo con los que perseveren hasta el fin, los que venzan. O sea, esa cena no va a ser para todos. Como cuando dice Apocalipsis que se van a celebrar las bodas del Cordero. O sea, va a ser una cena, hermano, pero ahí no van a participar todos. Van a participar solo los vencedores. Solo los vencedores. Los que hayan vencido todos los conflictos, todos los problemas que se presentaron en la vida. Ahí se va a tomar esa cena. Versículo 17. Jesús recibió una copa y dio gracias y les dijo, tómenla y repártanla entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber el jugo de uvas. Oiga, jugo de uvas, es decir, algo que no estaba fermentado. Alguien se puede preguntar, bueno, ¿cómo es que este jugo de uva no estaba fermentado? Si hacía 6 meses atrás, óigame bien, que la recolección de uvas se había hecho. Es decir, usted sabe que nomás se recolectan las uvas para hacer el vino, la uva comienza a fermentar. Y hacía 6 meses que la siega de uvas, es decir, la recolección de uvas había llegado. ¿Cómo es que habían pasado 6 meses y todavía este jugo no se había fermentado? ¿Sabe que en Italia se dio un descubrimiento, hermanos? Hace muchos años, de que algunos hombres habían encontraron una forma de cómo no se podía fermentar las uvas. Es decir, y ellos pudieron comprobarlo, que ese jugo de uvas, algo que ellos descubrieron, no se fermentó durante un año. Entonces, si hay indicios en la historia, si hay nombres de personas que pudieron descubrir cómo la uva no se fermentaba en un año, entonces quiere decir que 6 meses era poco. Y por eso él dice que él no volverá a beber el jugo de uvas, algo que no está fermentado. Jesús no tomó vino, tomó jugo de uvas. Y dice, hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó el pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Versículo 20. Después de la cena hizo lo mismo con la copa. Oiga. Entonces, oiga bien, yo no sé si usted ha tenido curiosidad, pero aquí se habla de 2 copas. No sé si usted ha leído con curiosidad esto. No es solo una copa. ¿Quiere que le muestre dónde dice la primer copa? Mire, vaya al versículo 17. ¿Qué dice? Dice, Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo, tómenla y repártanla entre ustedes. Esta era la primera copa. Se la dio, dice, se la repartió.
y les dijo que tomaran de ella la primer copa. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque para este tiempo de la cena pascual eran 4 copas las que se tomaban, no era solo una. Como nosotros muchas veces lo hacemos en la cena del Señor, es decir, cuando hacemos la cena del Señor o la conmemoración. Nosotros solo lo hacemos una vez, pero en Lucas hay 2 copas. Eran 4. En otros evangelios aparece solo una copa. Y aparece la segunda, no la primera, que menciona Lucas. Porque en el capítulo 20, oiga bien, y le voy a explicar un poco esto. La primera copa se tomaba para dar gracias a Dios. Esa era la primera copa. Se tomaba, se alzaba y se daba gracias a Dios. La segunda copa se tomaba después. Y aquí lo dice el versículo 20. Después de cenar. Después que se cenaba, es decir, la primera copa se daba gracias y se comía. Después de la cena se tomaba la otra copa. A esta copa se le conocía la copa de consagración. Así se le conocía, la copa de consagración. Porque aquí dice, mire, después de la cena hizo lo mismo con la copa y dijo, esta es la copa de la alianza nueva. Ahora, aquí hay algo que yo quiero explicar, hermanos, porque muchas veces esto de un nuevo pacto o una nueva alianza se ha como confundido. Jesús no hace una nueva alianza o un nuevo pacto, sino que a esto se le conoce como el pacto renovado. O sea, el pacto es el mismo, solo que se renueva. Es un contrato renovado. Y quizás le voy a poner esto como ejemplo para que lo podamos entender mejor. Cuando nosotros tenemos un contrato, oiga, es decir, prácticamente aquí en Estados Unidos, cuando uno renta una casa o un apartamento, se hace un contrato. Se firma ese contrato. Se firma, digamos, para un año o para el tiempo que la persona quiere rentar. Se firma para cierto periodo de tiempo. Entonces, cuando la persona quiere volver a renovar el contrato, no es un contrato nuevo. Es una renovación. Solo que muchas veces cuando se renueva el contrato, y le voy a poner esto como ejemplo para que lo podamos entender, porque muchas veces cuando renovamos el contrato, hay cosas nuevas en el contrato. A veces dicen, mire, este año se le va a subir el precio. ¿Ya? O sea, se hacen renovaciones, pero es el mismo contrato. Entonces, no es otro. Es lo mismo como cuando uno tiene una aseguranza. Una aseguranza es un trato, un contrato de aseguranza con algún carro o con casa, lo que sea. Entonces, solo se renueva. Si no lo vamos a seguir, ahí se corta. Pero si lo vamos a seguir, lo que hace es que se renueva. Y en este caso, cuando dice aquí, dice que es la copa de la nueva alianza. Y dice que este contrato se hace ¿cómo? Con sangre. Sellado, se sella con sangre. Oiga bien. Antes los contratos, le voy a explicar para que podamos entender esto. Porque en esto es algo muy profundo que muchas veces nosotros desconocemos. Cuando se hacía antiguamente un contrato, no es como ahora, que usted decía, bueno, le dicen a uno, firme aquí, ok,
ponga su firme. Si no puede firmar, ¿qué pone? Las huellas. Los dedotes, ¿verdad? Ahí está la gran marca del dedo gordo. O sea, cuando no se puede firmar. Cuando se puede firmar, aunque sea el nombre, se pone. Eso es ahora. Pero antes, que no existía la tinta, ¿cómo se firmaban los contratos? Con sangre. Con sangre se firmaba. Ahora, ¿por qué? Cuando alguien rompía este contrato, que era firmado con sangre, ¿qué es lo que pasaba? Si usted no cumplía con ese contrato, como era firmado con sangre, y de ahí le voy a poner un ejemplo bíblico, que sucedió con un personaje muy importante y muy conocido, con Abraham. Dice que a Abraham Dios le dijo, vamos a hacer un pacto, una alianza. Oiga, tremendo. Dios y Abraham. Vamos a hacer un pacto y una alianza, le dice. Pero tienes que hacer algo, le dijo el Señor. Ve y consigue unos animalitos. Y le comienza a mencionar. Le comienza a mencionar un becerro. Le comienza a mencionar unas ovejas y unas palomas. 3 clases de animales. Solo que las palomas les dijo, no las partas. Pero los demás animales los vas a partir. Así se sellaban los contratos antes. Con sangre. Por eso es que aquí dice, vea lo que dice. Versículo 20. Después de la cena hizo lo mismo con la otra copa. Y dijo, esta es la copa de la alianza nueva, sellada con mi sangre. Los contratos se firmaban con sangre. Cuando Dios le dice a Abraham que van a hacer un contrato o una alianza, en la Biblia dice alianza, pero es lo mismo un contrato, se firmaban con sangre. ¿Qué es lo que Dios le dijo? Parte los animales, ponlos, es decir, se partían a la mitad, desde la nariz hasta atrás, es decir, partes iguales, y se dividían. Y se ponían los animales así frente a frente, ya partidos por mitad. Entonces, y cuando firmaban esos contratos, la persona tenía que pasar en medio de las partes divididas de los animales. Dejaban un caminito en medio, ponían una parte en un lado, otra parte en la otra, y el que firmaba el contrato tenía que pasar en medio. ¿Y sabe qué es lo que decía? Si yo no cumplo con todo lo que este contrato diga, así como han partido estos animales, así que me hagan a mí. Y pasaba varias veces repitiendo eso. Si yo no cumplo con las condiciones de este contrato, que así como se han partido estos animales, que así me hagan a mí. Así se firmaban. Entonces, dice que Abraham, Dios hizo que, dice que Abraham estuvo desde la mañana hasta la tarde, esperando al Señor, esperando a Dios, que llegara. Y Abraham dice que se desesperaba porque los buitres querían comerse a las aves partidas y él las espantaba y desde la mañana hasta la tarde se aburrió y Dios no llegaba, porque Dios nos pruebe en algo a ver si tenemos paciencia. Pero dice que Abraham dice de la mañana hasta la tarde espantando a los animales que se querían comer, aquellos animales partidos, y Dios no aparecía. En ese momento Dios hizo que Abraham le bajara un sueño. Que Abraham le bajara sueño y se durmió. Fíjese bien, se durmió. Dice que en el sueño Dios le muestra una visión en donde Dios va pasando en medio de esos animales perdidos. Ve una antorcha y ve algo humeante. Y Dios pasa en medio.
Dios no permite que Abraham pase, sino que él firma el contrato. ¿Sabe por qué Dios no permitió que Abraham pasara? Porque nosotros no cumplimos. Porque nosotros no cumplimos. Somos humanos y siempre le fallamos a Dios. Aunque digamos, sí, Señor, yo lo voy a hacer, siempre le fallamos. Entonces, por eso Dios tuvo que pasar. Esa antorcha hablaba de Dios, de la presencia de Dios, pasando en medio y él jurando que si no cumplía ese contrato, que se hiciera como habían hecho con esos animales. Pero Dios, ¿cuándo va a fallar, hermano? No falla. Y Dios no falla. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, dice, que aunque nosotros seamos infieles, dice, oiga, Dios, dice, permanece siempre fiel. Es decir, Dios no cambia, Dios no falla. El que falla es el hombre. Ahora, por eso aquí, esta alianza, oiga bien, esta alianza que va a ser, no es nueva, sino es una alianza renovada. Renovada. Dice, con y sellada con sangre que va a ser derramada por ustedes. Allí está hablando que esa alianza va a ser sellada con la sangre de Cristo cuando Él muera en la cruz del Calvario. Ahora, pero hay algo muy importante. Y esto es lo que quiero aclarar. Cuando Él dice que es un pacto renovado o un contrato renovado, precisamente no es nuevo, es renovado. ¿Por qué es renovado? Porque no hay otro pacto que Dios haya hecho. Es el mismo que hizo en el Antiguo Testamento. Es el mismo pacto. Solo que tiene formas diferentes, pero es el mismo. Es el mismo contrato o el mismo pacto, solo que el depositario es el que cambia. Y lo voy a llevar a Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31. Jeremías está buscando a Génesis, hermano. Buscando el Nuevo Testamento. Búsqueselo ahí, mi esposa. Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31. Jeremías 31, versículo 31. Capítulo 31, versículo 31. Ahora, mire lo que está diciendo Jeremías. Y después lo voy a llevar, yo quiero que busque Ezequiel, para que lo tenga ahí a la mano. Ezequiel capítulo 36. No pierda Jeremías. Vamos a tocar estos dos puntos. Jeremías 31 y Ezequiel 36. Es decir, vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 31. Mire lo que dice Jeremías. Vendrán días, palabra de Jehová, en que yo pactaré con el pueblo de Israel una nueva alianza o un pacto nuevo. Dios va a hacer, dice, vendrán días en que yo haré un nuevo pacto. Es decir, un pacto, renovaré el pacto. Y no será, versículo 32, no será como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto. Oiga, dice, ellos quebrantaron mi pacto
siendo yo, ¿qué dice? Versículo 32. Un marido para ellos. Ah, oiga. Entonces, ¿cuál es ese pacto que ellos hicieron? O contrato. Oiga bien. ¿De qué está hablando? Porque Dios está diciendo, yo fui marido para ellos. ¿A qué alianza se está refiriendo Jeremías? ¿A qué alianza? Está hablando, dice, de la alianza que hizo en el Sinaí. Porque aquí dice, ¿no será esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos del Egipto? Y cuando los sacó de Egipto, ¿hacia dónde los llevó? Hacia el Sinaí, ¿verdad? Allí hizo una alianza con ellos. O hizo un pacto. Ahora, ¿y cuál fue el pacto? Dice, el pacto, ellos quebrantaron mi pacto o mi alianza. Siendo yo, ¿qué dice? Siendo yo. ¿Y de qué nos habla eso entonces? Si Dios es marido, ¿qué representa o qué significa Israel para el Señor? La esposa. Es la esposa. Porque Él dice, yo era marido para ellos. Entonces, este es un contrato matrimonial. Oiga bien. Yo voy a ser el marido. ¿Por qué? Porque ¿qué fue Dios para Israel? Fue el marido. ¿Por qué? Porque Él sustentaba, Él proveía, Él le daba todo. ¿Sí? Ahora, oiga bien. Ellos quebrantaron mi alianza o mi pacto, siendo yo el marido de ellos. Es decir, ¿cuándo ellos quebrantaron el pacto? ¿Cómo fue que lo quebrantaron? Cuando se alejaron. Cuando pecaron. ¿Cómo? Cuando pecaron. ¿Cómo? Yéndose a otros adorando. Estamos hablando del Sinaí. ¿Qué fue lo que Israel hizo en el Sinaí? El becerro de oro. Ya me está cambiando. El burro. El burro de oro. Es el becerro de oro. Amén, el becerro. Es decir, Israel pecó. Fíjese bien. Cuando Moisés estaba recibiendo ese contrato matrimonial de que Israel iba a ser la esposa del Señor y que Dios iba a preocupar y les iba a dar todo para que ellos fueran felices. Es decir, el contrato no se había dado a Israel para que lo firmara cuando ellos ya lo habían quebrantado. Fueron infieles antes de que el matrimonio se llevara. De que el matrimonio se consumara. Oiga bien. Fueron infieles con el becerro. Es decir, si usted se recuerda, en el Sinaí, dice que Moisés se había ido al Sinaí. Y todos lo dijeron a Aarón, ¿sabes qué? Construyelos un becerro de oro porque no sabemos qué le haya pasado a Moisés. Todos creían que ya se había muerto. Y Moisés Dios le estaba dando las tablas de la ley. Es decir, ese era el pacto. Un pacto matrimonial. En donde Dios se compromete a ser marido y se compromete a proveer todo para que nada le falte a ellos. Entonces, pero antes de que Moisés llegara y ellos firmaran el pacto, ya ellos habían sido infieles con el becerro. Entonces, ¿qué es lo que Moisés hace? Quiebrala. Cuando Moisés ve que el pueblo de Israel está siendo infiel, porque Dios lo ve y le dice a Moisés, ve y bájate. Ve a ver que ese pueblo está pecando. Antes de firmar el contrato matrimonial ya son infieles. Es decir, antes de que se consumara el matrimonio, ellos ya habían sido infieles. Ya no los consideraba pueblo de él. Entonces, al ser infieles, el contrato se rompía. Por eso es cuando Moisés llega abajo, quiebra las tablas. Oiga bien. Quiebra las tablas. Y dice que deshace el becerro de oro y les da a beber en agua. Porque como ellos habían sido infieles con eso, dijeron, bueno, entonces tráiganselo. Y se los disolvió en agua. Pero ¿qué pasó? Después de eso, Dios le dice a Moisés, cuando ellos se arrepienten, oiga, se arrepienten de lo que habían hecho. Pero hay una gran mortandad.
Antes de que ellos se arrepientan, dicen, no, los que están con Jehová, dice acá, y los que han fallado, denle muerte a todos. Y dice que hay una gran mortandad. Entonces, cuando se arrepienten, dice que Dios hace una nueva alianza, es decir, renueva el contrato. La ley es la misma. Dice que Dios le dice a Moisés, ahora consíguete otras piedras donde te voy a poner otra vez las mismas palabras que Moisés había roto. Entonces no era otro pacto, no era otro contrato, no era otra alianza, era el mismo, solo que estaba renovado. En otras piedras. En otras piedras. Renovado en otras piedras. Oiga, era lo mismo. No cambiaba la alianza, no cambiaba. Eran las mismas palabras que estaban en las primeras que Moisés quebró, estaban en las otras que lleva después para que Dios le ponga las mismas palabras. O sea, se renueva el contrato matrimonial y las palabras son las mismas. Ahora bien, ahí pasó esto. Y dice, versículo 33 de Jeremías. Esto declara Yahvé, oh Jehová, cuando llegue el tiempo, yo pactaré con Israel otra alianza. Es decir, va a renovar otra vez ese mismo contrato. Lo va a renovar, pero ya no va a estar en piedras. Ya no va a estar en piedras. ¿Por qué? Porque ¿de qué hablan esas piedras? ¿A quién representan esas piedras donde Dios puso su ley? ¿A quién representan? Porque aquí dice, mire, claramente lo dice Jeremías, y ya lo vamos a ver en Ezequiel. Ezequiel lo aclara más. Ezequiel lo aclara más que Jeremías. Dice, versículo 33, esto declara Jehová. Cuando llegue el tiempo, yo pactaré con Israel esta otra alianza. Dice, pondré mi ley. ¿A dónde iba a ser puesta la ley hoy? Corazón. Oiga, entonces ya no iba a estar en tablas de piedra. Ya no iba a estar en tablas de piedra. Si se fija, el contrato es el mismo, solo que cambia el depositario. Antes eran en piedras y ahora va a estar en el corazón. En un corazón humano. Oiga, por eso decir que la ley ya caducó, esto es una tontería. Porque hoy la ley es cierto, ya no la tenemos en piedra, pero está escrita aquí. Mire lo que dice. Pondré mi ley en su interior. La escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Dice, ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciendo el uno al otro, conoce a Jehová. Pues me conocerán todos. ¿Por qué lo van a conocer todos? Porque está en sus corazones. Porque la ley de Dios va a estar en el corazón del hombre, en el interior, es decir, en su mente. Ya no va a estar en piedra, es decir, en un depositario diferente. El depositario cambia, la ley es la misma. Y dice, conocerán a Jehová, pues no me conocerán todos, dice, desde el más grande hasta el más humilde. Oiga bien, desde el más grande hasta el más humilde, porque yo habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Vaya a Ezequiel capítulo 36. Vea cómo Ezequiel lo habla de una manera más clara que Jeremías. Ahora, Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Dice, ¿ya lo tiene? Amén. Ezequiel 36, 22. Dice,
Dice Jehová, yo hago esto no hago esto por tenerles lástima a ustedes, sino para salvar el honor de mi nombre, que a causa de ustedes he sido despreciado en todas las naciones donde han llegado. Yo mostraré mi santidad, mi gran nombre que ustedes han profanado. Es decir, fallaron en la alianza. Y las naciones sabrán que yo soy Jehová, cuando manifieste mi santidad en ustedes a la vista de ellos. Oiga, dice, las naciones sabrán que yo soy Jehová cuando manifieste mi santidad. ¿A dónde la va a manifestar? Allá Ezequiel nos va diciendo a dónde va a manifestar Dios la santidad. ¿A dónde? En ellos. En ellos va a mostrar la santidad. ¿Por qué? Porque Jeremías dice que la ley ya no va a estar escrita en tablas de piedra. Va a estar escrita en el corazón. Entonces, al estar escrita en el corazón la palabra de Dios, oiga bien, quiere decir que se va a mostrar la santidad. Porque la palabra de Dios va a cambiar la vida humana. Oiga bien, y dice aquí, dice, cuando me manifieste mi santidad en ustedes a la vista de ellos. Versículo 24. Los recogeré de todos los países, los reuniré y los conduciré a su tierra. Versículo 25. Dice, derramaré sobre ustedes, ¿qué? Agua purificadora. ¿Qué iba a usar Dios para que ellos precisamente fueran diferentes? ¿Qué iba a usar? ¿Qué dice? Agua purificadora. ¿Y qué simboliza el agua? La palabra de Dios. Es decir, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios la iba a derramar sobre ellos para que los limpiara. Ahora, es lo que hace la palabra de Dios. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, ¿sabe qué es lo que hace la palabra de Dios en nosotros? Nos está limpiando. Las impurezas. Nos va regenerando. Nos va limpiando. Es una limpieza. Nos quita todo aquello. Es decir, va haciendo nueva nuestra vida. Oiga bien. Y dice aquí, con agua purificadora. Y quedarán purificados. Oiga cómo dice, quedarán purificados. Ahora, ¿qué significa ser purificado? ¿Qué significa ser purificado? Ahí lo dice. Y quedarán, al echarles agua purificadora, quedarán purificados. ¿Qué significa purificar algo? ¿Cómo? Limpiar. Purificar es dejar algo limpio. ¿Y de qué los iba a purificar el Señor? Aquí dice. O sea, algo que, si el agua purifica, está hablando precisamente de un nuevo nacimiento, de una nueva vida. Es como que a usted lo vuelvan es como lo que Jesús habló con Nicodemo. Cuando le dijo de que él tenía que nacer de nuevo. Le dijo, tienes que nacer del agua, oiga lo que le dijo, y del espíritu. Agua y espíritu, es decir, palabra de Dios que nos limpia y la renovación que hace el Espíritu Santo. Es decir, eso habla de vida nueva. De vida nueva. Entonces dice, los purificaré de toda mancha y de todos los ídolos. Oiga, de toda mancha y de todos los ídolos. Versículo 26. Oiga,
¿Qué dice? Les daré un corazón nuevo. ¿Qué significa tener un corazón nuevo? ¿Mm? ¿Qué significa tener un corazón nuevo? ¿Cómo? Diferente. Era haber nacido de nuevo, lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Tener un corazón nuevo. Ahora, porque imagínense que a usted le cambian el corazón. O sea, un corazón nuevo, de paquete. Digamos, un corazón que no tenga sentimientos, que jamás se haya usado. Y le quitan aquel corazón sucio que tiene tantos pensamientos que no son agradables, ¿verdad? Entonces, al ponerle un corazón nuevo, usted va a ser como una nueva criatura, como un bebé. De eso habla el corazón nuevo. Habla de un nuevo nacimiento, lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Porque si no naces del agua y del espíritu, le dice, no puedes ver el reino de Dios. Mucho menos entrar. Es decir, usted y yo podemos estar aquí, pero si nosotros no nacemos de nuevo, si nosotros no hemos nacido de nuevo, entonces no sirve de nada. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Y cuando se tiene un corazón nuevo o se tiene un nuevo nacimiento, sus pensamientos cambian, ¿no? Amén. Ya no son los mismos. Ya no son iguales. Cambian. Por eso que dice Ezequiel aquí es muy importante. Les daré un corazón nuevo, habla de un nuevo nacimiento, y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Oigan, el espíritu va a estar en nosotros. ¿Y por qué tiene que estar el espíritu de Dios en nosotros? ¿Por qué tiene que estar el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Qué va a hacer el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Qué hace el Espíritu? Porque si la palabra nos limpia, oiga, si la palabra nos limpia, nos hace nuevos, entonces tiene que estar el Espíritu de Dios en nosotros también. ¿Para qué? Para que nos guíe. Para que no permita que esos pensamientos malos, oiga, tomen el control de nuestra vida. Es decir, el Espíritu habla de luz, habla de vida. O sea, la luz y la vida es el Espíritu, es como el motor. Es el motor de nuestra vida. Por eso tiene que estar el Espíritu. Entonces, si nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, al estar el Espíritu de Dios en nosotros, ¿qué va a hacer el Espíritu? ¿Cuál es el trabajo que va a hacer? Va a regenerar. ¿Qué va a regenerar? ¿Qué va a regenerar? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu? La regeneración de la razón, que es a lo que nosotros le conocemos como la naturaleza pecaminosa. El Espíritu va a renovar, va a estar renovando. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios no está en nosotros, ¿qué pasa? La razón se vuelve animal y se vuelve tonta y torpe. Irracional. Y no podemos razonar claramente como Dios espera. Por eso dice que nos va a dar un corazón nuevo, y al darle un corazón nuevo habla de un nuevo nacimiento, y dice, y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra. ¿De qué habla el corazón de piedra? ¿Ah? Es decir, un corazón duro,
Un corazón que no es flexible. Un corazón que la palabra de Dios no lo puede cambiar porque está duro. ¿Por qué fue que Israel falló? Dura cerviz, dicen algunas. Ellos dicen que tenían su dura cerviz. Las tablas de piedra representaban, las primeras tablas de piedra que Moisés rompió. Romper eso significaba que Dios iba a hacer un nuevo contrato, una nueva alianza con corazones diferentes. Oiga, las segundas tablas están hablando de un corazón diferente. Las primeras tablas, que eran de piedra, eso simboliza el corazón duro de Israel. ¿Por qué Israel le falló a Dios? Porque no estaba regenerado. Eso es como que usted le diga a una persona que no es cristiana, ¿sabes qué? Haz lo que dice la Biblia. No. Con trabajo lo hacemos nosotros. ¿Lo va a hacer? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? No conoce. Porque no está regenerado. No está regenerado. No lo va a poder hacer. Va a decir, ¿esto para qué me sirve? Yo hago lo malo. Pero al cambiarle el Señor por un corazón de carne, oiga, ¿qué significa un corazón de carne? Dice, les voy a dar un corazón nuevo, un corazón de carne, pues. Y pondré mi espíritu, un corazón de carne. ¿Qué significa para nosotros? Que es diferente al corazón de piedra. Les quitaré el corazón de piedra que tienen, oiga, y les daré un corazón de carne. Es decir, un corazón no regenerado es el que tenía Israel. No estaba espiritualmente ni moralmente regenerado. Por eso es que Israel falló todo el tiempo. Entonces, pero cuando Dios dice, les voy a cambiar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne, ¿qué está diciendo? Un corazón de carne, ¿cuál es la diferencia de un corazón de piedra? ¿Cuál es la diferencia de un corazón de carne? Un corazón de carne es más sensible. Hablando. Es sensible, es dócil, es blando. Un corazón de carne habla que puede tener pasiones diferentes, apetitos diferentes. Entonces Dios dice, les voy a cambiar el corazón de carne y voy a poner mi espíritu dentro de ustedes. Entonces, si usted se fija en la vida de un cristiano y la vida de uno que no es cristiano, sus deseos y sus apetitos son diferentes. Son diferentes. Un corazón de carne, un corazón no regenerado, ¿cuáles son sus deseos y sus apetitos? ¿Ah? ¿Cuáles son sus deseos y sus apetitos? ¿Ah? Le pregunto, ¿cuál es el deseo de un corazón no regenerado? ¿Cuál es el apetito y el deseo que él tiene? De hacer lo malo, ¿verdad? Pero un corazón de carne, con el Espíritu de Dios dentro, ¿cuál es el deseo y el apetito que nosotros deberíamos de tener? Es decir, buscarlo, no. Si aquel busca lo malo, entonces vamos a buscar lo bueno. Cuando hablamos de bueno, estamos hablando de lo espiritual. Entonces, si usted no siente deseo por lo espiritual, si usted no tiene apetito por amar y conocer a Dios, usted no es regenerado. Usted todavía no ha nacido de nuevo. Porque un nacido de nuevo, como dijo el Señor, el que es nacido de nuevo no sabe a dónde lo lleva el Señor. Se deja guiar bien fácil. Como le dijo a Pedro al final, cuando tú eras joven, hacías lo que quería. Cuando seas viejo, otro te va a vestir. Y vas a hacer no lo que tú quieres, sino lo que el otro quiere. Es decir, es una persona dócil. Nosotros decimos que somos cristianos. Entonces, ¿cuáles deberían de ser nuestros apetitos? Nuestros deseos. Buscar la leche espiritual no adulterada. Buscar a Dios. Buscar su palabra. Buscar su oración. Congregarnos. Pero si usted no siente deseos ni apetitos por lo espiritual, usted nunca nació.
Usted no tiene el corazón cambiado. A usted no le han dado un nuevo corazón. Hay una alabanza, hermano, que dice, en esa alabanza dice, dame un nuevo corazón. Ahora, imagínense, le voy a decir algo. Si yo le pido al Señor un nuevo corazón, ¿para qué se lo voy a pedir? ¿Para pecar? ¿Para qué? Si yo quiero un nuevo corazón, ¿para qué se lo estoy pidiendo al Señor? Como dice la alabanza, dame un nuevo corazón que te alabe, dice, noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Quiero amarte, mi Señor. Y quiero ser, ¿qué? Morada tuya. Que sea morada tuya. Quiero ser morada tuya. ¿Para qué usted le va a pedir a Dios que lo cambie entonces? ¿Para ir a pecar otra vez? Entonces usted no necesitaba un nuevo corazón, usted necesitaba tener el viejo, el duro. Con esa razón pervertida. Y esto es un problema, hermano. Porque hay mucha gente que dice que es cristiano, pero dice, no, hermano, yo no quiero ir a la iglesia. Entonces, ¿será que su corazón ha sido cambiado? Porque cuando uno tiene un nuevo corazón, sus apetitos son diferentes. Sus apetitos ya no son los placeres del mundo. Ya no son los deseos del mundo. Sus apetitos cambian. Sus deseos cambian. Es como que usted le diga a un hombre, vamos a la iglesia. No, mejor vamos al baile. Ahí usted puede ver la diferencia. Cuando usted le dice a una persona, vamos y busquemos a Dios. ¿De qué está hablando? No, mejor vamos por allá a ver qué hacemos. Vea los apetitos y los deseos de él y vea sus apetitos. Si son iguales. Por eso dice acá. Dice, un espíritu nuevo les quitaré el corazón de piedra, es decir, un corazón no regenerado, y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes para que vivan según mis mandamientos y respeten ¿mis qué? Mis ordenanzas. Es decir, si tenemos un corazón nuevo, si tenemos un espíritu de Dios en nuestra vida, ¿qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer? Dice, eso va a ser, dice Ezequiel, dice, para que ustedes vivan. ¿Según qué? ¿Según qué? Vamos a vivir. Según su palabra. Según sus mandamientos y ordenanzas. La persona que no tiene un corazón de carne, sino que tiene un corazón de piedra, ¿cómo puede vivir obedeciendo la palabra de Dios? No puede. No puede. No puede. Porque tiene un corazón no regenerado. Pero el que tiene un corazón de carne y el Espíritu Dios está en él, ahora, no puede haber conflicto entre sus apetitos y deseos y decir, no, es que soy cristiano, pero busco, quiero ir al baile, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, que son contrarios a la voluntad de Dios. Entonces, esto es lo que el Señor hizo. Es decir, no es un nuevo contrato, sino es un pacto renovado. Las leyes están vigentes. Las leyes están vigentes, pero ahora ya no en piedras. ¿A dónde? En el corazón, en la mente. En la mente. Me llama la atención lo que dice esta versión. Mire lo que dice, se lo voy a leer. Dice, se lo voy a leer desde el 26, en esta otra versión. ¿Cómo dice en su versión? En la versión de Ezequiel 26, ¿cómo dice? Versículo 26. Ezequiel 36, 26. ¿Cómo dice? Léalo.
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y Ok, versículo 26, ¿verdad? Les daré corazón nuevo, dice, ¿verdad? ¿Sabe cómo dice aquí? Dice, yo les daré vida nueva. Oiga, dice, haré que cambien su manera de pensar. El corazón nuevo cambia nuestra manera de pensar. Ok, entonces dejarán de ser tercos. Ande. ¿Por qué dejamos de ser tercos? Porque nuestra razón está corrompida. Nuestra razón está corrompida. Es la naturaleza caída. Entonces Dios dice, le voy a cambiar el pensamiento. Si ustedes nacen de nuevo, si tienen un corazón nuevo, ustedes van a cambiar de pensamiento. Porque cuando una persona, es decir, nace de nuevo, es decir, no tiene pensamientos malos. Es como un niño. Es como un nuevo nacimiento. O sea, tiene una mente sin usarla. Entonces, cuando a usted se le da un corazón nuevo, usted va a comenzar a pensar cosas buenas. Eso es lo que dice esta versión. Y dice, yo les daré vida nueva. Haré que cambien su manera de pensar. Dejarán de ser tercos y testarudos. Pues yo haré que sean leales y obedientes. Versículo 27. Pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Oiga, al poner el espíritu en nosotros, dice, haré que ustedes sean leales y obedientes a mis mandamientos. O sea, esto es lo que el Señor está diciendo. Es decir, no es un nuevo pacto, es el mismo pacto. Solo que el depositario es diferente. Allá el contrato fue hecho en tablas de piedra que simbolizan el corazón no regenerado. Las segundas tablas hablan de un pacto renovado, porque no fue otro pacto, fueron las mismas palabras que Dios escribió en las primeras, escribió en las segundas tablas. Eso habla de un corazón nuevo, un pacto renovado, en un corazón nuevo, como lo dice Jeremías y como lo dice Ezequiel. Es decir, eso es lo que precisamente el Señor está haciendo. Está haciendo una nueva alianza. Lo voy a llevar a a Salmos 51, para que usted vea lo que precisamente, y ahí vamos a finalizar. Este salmo es un salmo muy importante, hermano. David revela cosas que son muy importantes. Este salmo se escribe cuando David peca con Betsabé. Se lo voy a leer desde el versículo 7. Dice esta versión, es diferente a la Reina Valera. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Tú quieres rectitud de corazón. Enséñame el secreto, lo que es sabio. Versículo 9. ¿Qué dice en su versión? Esconde de tu rostro. No. 51, 9. Eso es lo que dice. Escóndeme. Sí, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Lea el otro. ¿El 10? 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva con espíritu recto de No dice, purifícame de mis pecados. No, en el 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Ok, aquí tiene los versículos muy diferentes.
Aquí dice, tú ves que soy malo de nacimiento, pecador del seno de mi madre. Eso dice el versículo, aquí está en el 9, pero es lo mismo. O sea, que solo que se han cambiado. Dice, purifícame con hisopo. Así dice, ¿verdad? ¿Qué significa ser purificado con hisopo? ¿Para qué se usaba el hisopo? ¿Para qué se usaba? El hisopo. No crea que es el hisopo que usamos nosotros, conocemos para limpiarle los oídos. El hisopo antiguamente era un arbusto que se hacía en manojitos y servía. Cuando Israel salió de Egipto, ¿para qué sirvió el hisopo? Para la luz. ¿Para qué? Para dar luz. No, el hisopo era un arbusto. El hisopo se usó como una brochita para llenarla de la sangre del cordero y pintar los dinteles de las puertas. Para eso se usaba el hisopo. Ahora, pero el hisopo también se usaba, está en Números 19 y 18. El hisopo se usaba, lo usaba el sacerdote. ¿Para qué? Para rociar agua. Sí. Y el agua purificaba. Ahora, pero aquí en este versículo, en estos versículos, David está confesando su pecado ¿a quién? ¿Al sacerdote o a Dios? A Dios. A Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a Dios? Purifícame con hisopo. David no quiere que ningún sacerdote, que ningún humano. David quiere que Dios sea su sacerdote y que Él lo regenere. No solamente espiritual, sino moral. Porque Él le dice, mire, rocíame con agua, dice aquí, pero en la versión Reina Valera dice, purifícame con agua, con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, es decir, no tendrá pecado. De eso está diciendo. De que está hablando de una limpieza espiritual y moral. Oiga bien. Y dice, haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moriste. Aparta tu rostro de mis faltas. Borra en mí todo rostro de malicia, es decir, toda maldad. Y crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Oiga, crea en mí. Esta palabra, crea, en el hebreo, es la palabra bará, la que se usa en el primer versículo de Génesis, cuando Dios dice, creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios. Esta es la palabra bará. O sea, pero, ¿qué es lo que le está aquí diciendo él a David? Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Un espíritu firme pone en mí. Es decir, David está esperando que Dios lo limpie y que lo regenere, no solo moral, sino espiritual, y que le cambie el corazón. Eso le está diciendo, crea en mí un corazón limpio. Es decir, haz un milagro. Porque solo un milagro puede cambiar el corazón. Solo un milagro. Yo le digo, si a usted le pusieran un corazón diferente al que tiene, que le hicieran un trasplante de corazón, ¿usted dejaría de pecar? ¿Qué piensa? ¿Ah? ¿Qué cree usted? Que si le hicieran un trasplante de corazón, que le quitaran el corazón que le tienen, que tiene, y que le pusieran el corazón de otra persona, ¿usted sería diferente? ¿Dejaría de pecar? ¿Qué cree? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué?
¿Tendría un corazón limpio? No, tendría un corazón humano, que es pecador. Sería el mismo, no cambiaría. Por eso es que David no le dice, crea en mí, es decir, quita mi corazón viejo, mi corazón pecaminoso, y crea, es decir, haz un corazón nuevo. Que nunca haya sido usado. Para ya no pecar. Porque aquí dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, es decir, un corazón nuevo, un espíritu limpio que me sustente. No me rechaces lejos de tu rostro, ni apartes de mí tu Santo Espíritu. Dame tu salvación, que regocija, mantén mi alma generosa. Oiga todo lo que David le está pidiendo. Pero si usted se fija, hermano, David le está aquí diciendo, crea en mí. Es decir, haz un corazón nuevo. Porque esa palabra crea es la palabra que se usa al principio cuando dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, un milagro. Dios hizo el cielo y la tierra de algo que existía. No, lo hizo de algo que no existía. Fue un milagro. Entonces, es lo mismo que David le está diciendo. Dame un corazón nuevo. Haz un milagro. Cámbiame el corazón. Porque solamente cuando Dios cambia el corazón, es decir, y muchas veces se usa mal esta palabra. Porque el corazón no es el que piensa. No es el que piensa. Pero antes se pensaba que era el corazón, por eso se usa así en la Biblia. Ahora, al tener un corazón nuevo, tenemos una mente nueva. Porque el corazón es sinónimo de mente, de razón. Entonces, cuando David le está diciendo, crea en mí un corazón nuevo, le está diciendo que haga un milagro. Por eso, hermano, eso de que usted y yo ahora amamos las cosas espirituales, eso es un milagro. ¿Y por qué ocurrió ese milagro? Porque Dios ha hecho cambios en nosotros. Ha creado, quitó el corazón de piedra y puso un corazón regenerado, un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que sienta, un corazón que ame, un corazón que sienta misericordia, que sienta piedad, un corazón duro. No siente todo eso. Es decir, eso habla de una persona regenerada, que no está regenerada. Por eso Dios dice, haré un nuevo pacto. Oiga bien, es decir, no es un nuevo, sino es una renovación. Renovación de una alianza que es la misma, pero el depositario es diferente. A un corazón de piedra, a un corazón de carne. Las leyes están aquí. Quizás hoy por eso la gente dice, no, es que ya la ley ya quedó abolida. Sí, porque ya no está escrita. Dios dijo, la voy a escribir en sus mentes. Allí está. Un corazón muerto de piedra, hermano, no siente anhelos ni siente deseo. Invite a alguien a una reunión de estas. Ir a oír a otro loco. Pero un loco que le está hablando de cosas muy diferentes. Por eso es que nosotros, hermanos, ahora somos así. Por eso es que nosotros cuando oímos las cosas espirituales, música cristiana, pero no cualquier música, sino música que habla de Dios, nosotros, hermanos, nos gozamos, nos alegramos. Cuando leemos su palabra, nosotros nos alegramos, nos deleitamos, nuestros deseos son otros. Nuestros apetitos cambian. Porque Dios está renovando a través de su Espíritu y nosotros está renovando la razón para que esa parte salvaje de nosotros no se vuelva terca y que nuestra mentalidad esté gobernada por un ser superior. Eso es lo que Jesús dijo. Por eso Él quiere hacer esa alianza, es decir, la renovación de ese pacto.
Porque verdaderamente eso es lo que Dios anhela de nosotros y desea. Así que, hermano, espero que este estudio le sirva y le ayude mucho. Y usted puede entender que si usted dice que es cristiano, pero usted no tiene anhelos ni deseos por lo espiritual, una cosa ha pasado. Que usted no ha nacido de nuevo. Que su vida no ha sido cambiada. Y si nosotros estamos cambiados aquí, no es porque nosotros hayamos querido, es porque Dios hizo un milagro en su vida y en la mía. Dios le bendiga, hermano, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar.